Como un recordatorio, quiero repetirles que estamos mirando a la iglesia desde la perspectiva de Dios. Hablamos sobre la naturaleza de la iglesia, lo que nos lleva a comprender más claramente cuál es el propósito de la iglesia. Y ahora tenemos que mirar el mensaje de la iglesia. En 1 de Timoteo 3:15, Pablo dice que la iglesia es el pilar y baluarte de la verdad. Lo que esas palabras significan es que la iglesia es el bastión, el pilar, el fundamento, el terreno, el soporte de la verdad. Cuando la gente recurre a la iglesia, deberían poder ver la verdad. No la opinión de alguien, no lo que es popular, no lo que es la última moda, sino que deberían poder descubrir la verdad. No solo en la persona de Jesús, que es la verdad en sí mismo, pero también la verdad sobre Jesús. Y hoy tenemos que ser honestos, pastores. Hay muchos evangelios que se promueven y predican para una variedad de propósitos diferentes, de los cuales muchos son egoístas. Tenemos a los que predican el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué hacen eso? Porque, francamente, quieren hacerse más ricos ellos mismos y quieren atraer a más personas a su iglesia, por lo que le dirán a las personas algo que quieren escuchar sin los verdaderos requisitos, sin toda la verdad de las escrituras para ganar más seguidores. Hoy vemos que hay más cultos que se están extendiendo por todo el mundo y trayendo herejías. Están trayendo errores increíbles, algunos de los cuales son muy flagrantes y obvios, otros son más sutiles y difíciles de entender. Hay muchos valores erróneos que se promueven por toda la iglesia. Algunos se pueden ver en la televisión. Por ejemplo, he visto a ministros en la televisión decir: si eres espiritual y realmente Dios te está usando, vas a tener una gran iglesia. Eso no es verdad, es una mentira. De hecho, fíjese en Pablo y su ministerio, uno de los apóstoles más grandes que hayan existido, escribió un tercio de nuestro Nuevo Testamento y difundió el cristianismo en muchas naciones del mundo. Sus iglesias no eran muy grandes. Ese es un hecho. Incluso Jesús mismo, al final de su ministerio, solo tenía 120 seguidores. Eso es lo que nos dice Hechos 1. El tamaño no indica nada más que tener una multitud. Por favor, no se deje engañar. No se convierta en un esclavo de ese ídolo. No hay nada en las escrituras que diga que tener mucha gente es una indicación de la bendición de Dios en su ministerio. De hecho, a veces, tener mucha gente significa que está comprometido. Está influyendo el mensaje de las escrituras, el verdadero mensaje de la iglesia. Pablo en Hechos 20 del 17 al 38 dice que no evité, no dudé en darte el consejo completo de Dios, e incluso advirtió a esos ancianos de Éfeso. Dijo que llegará un momento en que las personas se introducirán en el cuerpo y tratarán de engañar al cuerpo y traerán mensajes llenos de errores. Y quiero decirle algo muy claramente. El diablo sabe que no puede sofocar la verdad. Él sabe, de acuerdo con Juan 1:5, sabe que no puede vencer la luz de la verdad en la persona de Jesús y en el verdadero evangelio de la iglesia. Él sabe que no puede borrarlo, no puede apagarlo, no puede destruirlo. Así que ha intentado una estrategia diferente, y esa estrategia es contaminarla, diluirla con medias verdades. Una de las cosas que debemos entender como pastores y líderes es que somos responsables de lo que decimos. Dios nos hará responsables de lo que decimos. Déjeme ponérselo de esta manera. Cuando se trata de lo que enseñamos y predicamos, Santiago 3:1 nos dice claramente, dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Tenemos el privilegio de declarar la santa palabra de Dios, su consejo, la sabiduría del Espíritu a la gente.
Al mismo tiempo, Dios dice, no solo tienes ese privilegio, sino que también tendrás un mayor juicio. Usted tiene una mayor responsabilidad porque tiene ese privilegio. Nosotros seremos responsables no por el tamaño de nuestras iglesias, sino por los fieles y verdaderos que fuimos a la palabra de Dios y a obedecer la dirección del Espíritu Santo. No somos responsables de las opiniones de la gente, ni de si somos populares. De hecho, al mirar la vida de Jesús, la vida de Pablo, la vida de otros apóstoles de las Escrituras, siendo fieles a Dios significaba que no iba a ser popular, no va a tener muchos seguidores. No me opongo a una iglesia grande, Dios no se opone a una iglesia grande, pero recuerde que hay 7 cosas que no son negociables en la vida de una iglesia. El tamaño no es uno de ellos en las Escrituras. Nosotros seremos responsables de lo que decimos. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? Como líderes debemos preguntarnos eso. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? Y nuevamente quiero decirles, mis amados hermanos, tengo cientos de libros en mi estante, pero el único libro que revela cuál es el verdadero mensaje del Evangelio es este libro. Está lleno de enseñanza apostólica. Es en este libro que el Espíritu Santo habló a través de hombres que escribieron fielmente lo que el Espíritu dijo. Aquí es donde debemos ir para comprender la mente de Dios, la voluntad de Dios y lo que Dios quiere decir a su pueblo hoy día. El verdadero Evangelio es tan poderoso hoy como lo fue hace 2000 años. Necesitamos ser personas del libro. Amén. Incluso en el tiempo de Pablo había dificultades. Esta estrategia del infierno ya comenzaba a derramarse. Pablo y los otros apóstoles en muchos lugares tuvieron que abordar algunas de las herejías y errores que comenzaban a crecer. El diablo no puede apagar la verdad, así que lo que hace es tratar de cambiarla solo un poquito. En Mateo 4 puede ver incluso lo que le dijo a Jesús. Satanás citó la palabra de Dios. Satanás conoce la escritura, pero la tuerce lo suficiente como para desviarla. Piense conmigo en su mente por un momento. Si está en un barco y estuviera aquí en Estados Unidos, en la costa de California, y quisiera tomar ese barco hasta Hawái, las islas en el Pacífico, si se subió en ese barco y el piloto decidió, no tenemos que ser tan precisos, simplemente podemos adivinar a dónde vamos. Y si está equivocado un grado, solo un grado, cuando llegue a donde creía que debería estar Hawái, estaría 500 millas al norte o 500 millas al sur de esas islas. Estaría en medio del océano, estaría perdido. También es cierto con la palabra de Dios. Cuando nos desviamos de lo que la palabra enseña claramente, llevaremos a la gente por el mal camino y Dios nos hará responsables de eso. Veamos las escrituras de algunas de las primeras advertencias bíblicas que se nos dieron con respecto a diferentes tipos de error y herejía que ya comenzaban a verse en el tiempo de Pablo. Habla acerca de las doctrinas de los demonios en 1 de Timoteo 4:1 y 2 de Timoteo 4:3 y 4. Primera de Juan 2:18 al 23 y Primera de Juan 4:1 al 3. Dos escrituras en particular en Primera de Juan capítulo 4 del 1 al 3, Juan nos dice, prueba los espíritus, porque hay muchos espíritus a los que les gusta parecerse a Dios, pero no son de Dios. De hecho, Santiago nos dice que los demonios también creen y tiemblan. Ellos saben la verdad. No sería exagerado decir que los espíritus demoníacos son realmente muy religiosos. Son muy religiosos, saben la verdad, saben lo que dice la Escritura, pero no obedecen, se rebelan. Y así hay muchos espíritus que por fuera pueden parecer aceptables, pero por dentro están llenos de muerte y engaño.
Primera de Timoteo capítulo 4:1, Pablo nos dice por el Espíritu Santo que en los últimos tiempos el Espíritu dice expresamente que habrá una multiplicación de doctrina equivocada, enseñanza errónea, muchos errores. Eso significa cuando dice que por el Espíritu Santo nos está diciendo hoy que en los últimos tiempos, y creo que estamos en estos últimos tiempos en este momento, que va a venir una multiplicación explosiva de error, mala enseñanza, cosas que suenan bien por fuera, pero cuando realmente se examinan a la luz de las Escrituras, no son ciertas. Una de estas doctrinas con las que me he topado, doctrinas de demonios, es la que llamamos el Evangelio de la Prosperidad. Y usa un pasaje de 2 de Corintios 8:9, citando que Cristo cuando vino del cielo se hizo pobre para que pudiéramos ser ricos, y tuercen esto para decir que Cristo vino y murió por nuestros pecados para que tengamos más riqueza material en este mundo. Tengo que decirle que es un abuso total y una mala interpretación de las Escrituras. Cristo no dejó el cielo y adoptó la forma de un hombre en el papel de un siervo, como dice Filipenses 2, y murió por nuestros pecados para tener un automóvil más grande, para vivir en una casa más grande y tener más ropa. Eso es una mentira del infierno. El problema es el gancho de esa mentira. Es atraer a las personas a su deseo de riqueza, atraerlas a sus deseos carnales en lugar de decir toda la verdad. Cristo vino a la tierra, dejó las glorias del cielo, se hizo un hombre y asumió el papel de un siervo para morir por nuestros pecados, pero no por la riqueza en este mundo que está pasando. Este mundo está pasando. Pero una riqueza hacia Dios, una riqueza de vida. La vida, como nos dice el Evangelio de Lucas, no consiste en nuestras posesiones, pero en una relación con Dios, en ser usado por Dios para su gloria, en descubrir el gran propósito en la vida, que es ser llamado un hijo de Dios y vivir para que su voluntad se cumpla a través de nosotros. Los poderes demoníacos usarán todo lo que puedan para desviar a las personas. No le importa si vas a la iglesia todos los días, si tienes 25 Biblias, no le importa si vas a reuniones de oración. Lo que temen es cuando comienza a creer en la Biblia, cuando comienza a obedecer las Escrituras, cuando comienza a permitir que el Espíritu Santo lo guíe. No le importa cuánto sabe sobre la oración, pero tiemblan cuando comienza a orar. Enseñemos a nuestra gente la verdad sobre lo que está en la palabra de Dios. Amén. La segunda área que discuten Pablo y otros apóstoles son las herejías destructivas. Segunda de Pedro, capítulo 2, 1 al 22. Aquí se ve este evangelio de prosperidad. Ya había gente en los días de los primeros apóstoles que predicaban el evangelio para hacerse ricos. Y vemos esto en Apocalipsis 2 y 3, y hay algunos juicios severos dados a las 7 iglesias en Apocalipsis debido a cómo estaban comenzando a ser llevados al error por las fuerzas demoníacas y su propia carne. Una tercera área son las fábulas tontas y argumentos. Primera de Timoteo 1, versículos 3 y 4, Primera de Timoteo 6, del 3 al 5, Segunda de Timoteo 2, del 16 al 18 y el versículo 23, Colosenses 2, 8. Todas estas escrituras hablan de fábulas tontas y argumentos que son completamente innecesarios e infructuosos. De hecho, conducen a la destrucción. Y en otro conjunto de pasajes, lo que se discute es la venta del evangelio para beneficio personal. Ya hemos hablado de esto y ese beneficio personal podría ser para la riqueza personal, podría ser para tener seguidores, para glorificarse a sí mismo en lugar de a Jesús. Juan 7, 18, 2 de Corintios 2, 17, 1 Timoteo 6, 5, 2 Pedro 2, 14 al 17, Apocalipsis 2, 14. Todos estos pasajes nos advierten sobre los peligros de dar lugar a este tipo de comportamiento destructivo.
Además, las escrituras abordan la sabiduría de esta época, en otras palabras, sofisticación intelectual, en Primera de Corintios 2 y Segunda Corintios 1, versículos 3 al 5. Discutimos cuán destructivo e engañoso, cuán vacía es la sabiduría de esta era. Ahora, no me opongo a la educación. Soy una persona bien educada. He ido a la escuela muchos años, he obtenido varios títulos y eso no me convierte en una persona inteligente, pero sí me educa y debo decirle que en toda mi educación he aprendido algunas cosas importantes. De hecho, he leído 5 libros y puedo decirle que si sigue los consejos y principios en estos 5 libros, usted será fructífero y efectivo y glorificará a Dios en su ministerio. Le daré los nombres de estos 5 libros. Espero que los escriba. Estos son los 5 mejores libros que he leído sobre el crecimiento de la iglesia y el ministerio. ¿Está listo? Aquí está el primero, Mateo. Segundo libro, Marcos. Tercer libro, Lucas. Cuarto, Juan. Y el quinto libro es Hechos. Son los mejores libros que he leído sobre el crecimiento y el ministerio de la iglesia. Y los tiene a su disposición. Una sexta área de problemas que se encuentra en el Nuevo Testamento es con el legalismo religioso. Aquí se habla específicamente en el libro de Gálatas, Colosenses capítulo 2 del 11 al 23, sobre un grupo llamado judaizantes. Eran creyentes judíos que vinieron a los cristianos y dijeron no son cristianos a menos que hagan estas cosas y no hagan estas otras. Ese legalismo religioso sigue vivo en la actualidad. De hecho, el espíritu religioso es uno de los espíritus más peligrosos, engañosos y malvados que trabajan en la iglesia hoy día, ya que todo se enfoca en la obra de este espíritu religioso. El enfoque está en lo que hace y lo que no hace. No está enfocado en una relación con Jesús, pero Jesús vino por nosotros, murió en la cruz para restaurarnos a una relación con Dios el Padre. No para comenzar otra religión, no para darnos un montón de reglas nuevas, sino para traernos a una relación con un Padre amoroso a través de lo que nos proporcionó en la cruz. El mal no siempre se ve malvado. Puede vestirse por sí solo y parecer muy religioso y muy aceptable. Y creo que a veces no entendemos a Satanás. A veces lo tratamos como si tuviera solo 2 centímetros de altura. Él es muy pequeño, podemos ignorarlo, podemos pasarlo por alto, podemos decir que ni siquiera existe. Eso ni siquiera es real, esa es una historia popular, es una fábula, es una fantasía. Hacemos eso en la cultura occidental, pero en otras culturas hacen que Satanás mida 20 metros de alto. Él es enorme, él es masivo, él es invencible. Ya sea que pensemos que mide 2 centímetros o 20 metros de alto, ambas imágenes son falsas. Cristo conquistó a Satanás en la cruz. Es un enemigo derrotado. Mayor es él, Jesús, que vive en ti, que el que vive en el mundo, Satanás. Tenemos victoria en Cristo, pero debemos enfocarnos en cuál es el verdadero mensaje de las Escrituras. ¿Qué quiere decir Dios a la gente hoy día? Tenemos un problema muy real en la iglesia, de usar los estándares e ideas del mundo para atraer a la gente del mundo y llevarlos a la iglesia. Este es un problema y una trampa real. Y sinceramente, cuando nos parecemos al mundo para lograr que la gente del mundo venga a la iglesia, nos hemos convertido como el mundo. No tenemos nada que ofrecerles en ese momento. Hay algunos extremos en el movimiento de fe, tratando a Dios como nuestro niño mensajero celestial y si solo digo las palabras correctas, Dios hará lo que yo quiera. Algo que he descubierto sobre Dios, Él es Dios y yo no.
y mientras permanezca fuera de su trono nos llevamos muy bien. Hay otros que manipulan serpientes venenosas o que beben cosas mortales según los pasajes de las Escrituras en Marcos 16. Lo hacen como una prueba de su fe. Eso es necedad y presunción, y Dios no honrará ni bendecirá eso. Hay otra filosofía muy popular de hacer el ministerio de la iglesia y se llama la iglesia sensible del buscador. En otras palabras, simplemente deje todo. No hable de Jesús, no cante palabras que puedan ser ofensivas, no hable de Dios, tampoco use la Biblia porque las personas en el mundo podrían ofender. Si no quieren ofenderlas, ¿por qué no irían? Hemos tenido varias iglesias muy grandes en mi nación que han usado este paradigma, esta filosofía de alcance. Y honestamente, han hecho un muy mal servicio a las personas que han llegado a ser parte, porque lo único que los salvará es el verdadero evangelio de Jesucristo. No hay salvación en nadie más, en nada más, excepto en Jesús. Hubo otro movimiento de la iglesia que ganó popularidad en el oeste. Se llama el movimiento de la iglesia emergente. Y nuevamente en estos diversos grupos hay personas amorosas, sinceras, buenas personas. Pero también puede ser amoroso, sincero, bueno y estar equivocado también. En el movimiento de la iglesia emergente han incorporado en varias áreas diferentes filosofías hindúes orientales como parte de su mensaje, que todo se trata de un viaje y que hay muchas maneras de llegar a Dios. Las escrituras son muy claras. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También en el libro de los Hechos, capítulo 4 y el capítulo 2, los apóstoles declaran que no hay salvación en ningún otro nombre, no puede ir a ningún lado y ser eternamente salvo, excepto a través de Jesucristo.